Gloria a Dios, pues hoy vamos a entrar, después de haber visto los carismas y todo lo que Pablo había recomendado a las comunidades acerca de los diferentes carismas que hay y la necesidad de los carismas, ¿verdad? Estoy completamente seguro que la mayoría de nosotros, por no decirlo todos, la mayoría de nosotros ya sabíamos referente a los carismas. Disculpe que estoy peleando con esta pastilla, pero bueno. La mayoría de nosotros ya sabíamos de lo referente a los carismas, pero la mayoría de nosotros a veces no sabemos cómo aplicarlos. El asunto es que todos tenemos carismas, todos tenemos dones, todos tenemos frutos, pero en la aplicación es donde nos hace falta que nosotros maduremos, en la aplicación de los carismas. Y hoy vamos a ver cómo los carismas y la institución, los carismas y los ministerios, ¿verdad? Dentro del grupo de oración y dentro de una parroquia. Es muy importante una parroquia con carismas, porque los carismas dan vida a la iglesia, dan vida a la institución. Y hoy vamos a ver cómo nosotros, como parte de esta iglesia, nosotros necesitamos saber madurar los carismas para que estos carismas sean bien aplicados tanto en la institución como en los ministerios. Amén. No sé si alguien de ustedes del referente al tema de los carismas tiene alguna pregunta o alguna sugerencia o algún comentario. No hay problema. Si no hay nada, para poder continuar hacia adelante. Lo importante es que vayamos avanzando y en ese ir avanzando que vayamos, pues sí, confirmando todas las cosas que Dios está realizando en nuestros corazones. ¿Nadie? Dicen por ahí, ¿nadie dijo yo? No, ¿verdad? Muy bien. Vamos a avanzar pues. Los carismas y la institución. Es importante recordar, dice la iglesia, que los carismas hacen visible el misterio de Dios. Pero los carismas siempre son limitados, porque Dios no se puede revelar solo en los carismas. Los carismas nos permiten ver un poco del misterio de Dios, pero Dios se revela de una manera completa en toda la institución que es la iglesia. Cuando nosotros desarrollamos los carismas, nosotros estamos dando un poco de lo que nosotros hemos recibido como don, como gracia, como regalo. Cuando nosotros ejercemos los carismas, porque ya sabemos más o menos los carismas que Dios nos ha concedido. Por ejemplo, si yo pongo de pie a mi hermano, ¿cuánto tiempo tiene usted, hermano, aquí en la comunidad? 10 años ya. 10 años. ¿Cuántos conocen a mi hermano de aquí, de esta comunidad? Por favor, levante la mano. Muy bien. Díganme, por favor, un carisma que le ven a mi hermano, un regalo que Dios le ha dado que mi hermano tiene, por favor. Si me lo dice en el micrófono para que pueda grabarse. Dígame uno. La agarré infraganti. Muy bien. Humildad. Humildad. Muy bien. Es la madre de todos los carismas. ¿Quién otro? Paciencia. Muy bien. Paciencia. Que eso se necesita mucho en los ministerios. ¿Quién más? Obediencia. Fíjense de los carismas que están mencionando, cuál le hace bien a la institución y cuál le hace bien a los ministerios, en especialmente el grupo de oración. Ya dijeron 3: humildad, ¿qué más? Paciencia y obediencia. Ustedes ahí catalóguenlo. ¿En dónde pondrían ese carisma? ¿En dónde lo pondrían? ¿En la institución o en el ministerio o en los dos? ¿Verdad? Ahí váyanlo poniendo y ahorita vamos a ir viendo, porque es bien interesante esto, porque nos va a ayudar a conocer mejor las personas con las cuales estamos sirviendo. Ya dijeron 3, ahí le voy a parar porque si no se nos va a hinchar el hermano, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien, nada de eso. Vamos a poner de pie otra persona y vamos a ver qué diferente es el carisma de una persona al carisma de otra persona. Julio, ¿cuánto tiempo Julio tiene en la comunidad? 9 años, muy bien. ¿Quién de ustedes de aquí de la comunidad conoce a Julio?
Todos, ¿verdad? Muy bien. Dígame 3 carismas o dones que le ven a Julio muy marcados. De a uno, por favor. 3, dígame. Obediencia, muy bien. El don de la palabra, muy bien. Constancia, perseverancia. Anoten a ver en cuál de las 2 casillas pudiera entrar. ¿La dejamos ahí en los 3? Ahí la dejamos, muy bien. 3. Voy a poner de pie a nuestro hermano para que vean la diferencia de los carismas. ¿Cuánto tiempo tienes, hermano, en la comunidad? Como 13 años. 13 años. ¿Cuántos conocen a nuestro hermano? Muy bien. ¿Cuáles son los 3 carismas más marcados que ustedes le ven al hermano? Bien. Prudencia, me encanta eso. Muy bien, ¿otra? ¿La vagancia? Oh, no escuché bien, disculpe. Tolerancia, oh, muy bien. Tolerancia, muy bien, tolerancia. La alegría del canto, el cantar con alegría, el gozo. Amor al servicio. Muy bien, gloria a Dios. Yo quiero poner de pie a alguien que quizás no tiene mucho tiempo en la comunidad, pero ya un poquito vislumbrado qué es el carisma que le ven a esta persona, ¿verdad? Y vamos a ver, yo por aquí voy a ver a una persona. A ver, mi hermana, ¿cuánto tiempo tienes en la comunidad? 2 años. 2 años, muy bien. ¿Cuántos más o menos conocen a nuestra hermana? Muy bien. Dígame 3 carismas que le ven a la hermana. Alegría, muy bien. Otro. Espontaneidad. Positivismo, muy bien, ahí la dejamos. Qué interesante es ver. Si le sigo con cada uno de ustedes, solamente mencioné 3. Pero Pablo mencionó 20. Pero los carismas se han ido multiplicando en la medida en que la iglesia ha ido avanzando en el tiempo. Pues nosotros avanzamos en el tiempo y nos hacemos más viejos. Nosotros nos hacemos más mayores. La iglesia en el tiempo ha ido avanzando y en el tiempo los carismas se han ido multiplicando. Dios siempre multiplica. Dios siempre multiplica los panes, los peces, las bendiciones, las gracias, los regalos, los carismas, los dones. Él siempre multiplica. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es esto, de una manera concreta. Ya vimos cuántos de nosotros aquí, solamente en parar unos cuantos, pudimos ver los carismas marcados que tienen. Ahora bien, si pudiéramos diferenciar entre los que vimos, cuáles son del ministerio y cuáles son de la institución, ¿cómo quedaría la lista? ¿Cómo quedaría la lista si alguien lo anotó por ahí? ¿Cuáles de los carismas que mencionamos le hacen bien a la iglesia, a la institución? La obediencia, muy bien, la obediencia le hace un bien a la institución, porque gracias a la obediencia la institución hasta hoy día sigue, la iglesia sigue de pie y sigue en marcha porque hemos aprendido a obedecer a nuestro Señor, a las personas que nos dirigen y a las personas que están pastoreando la vida de la iglesia. Amén. La obediencia, muy bien, en la cuestión institucional. ¿Qué más? La prudencia. ¿Dónde la meteríamos la prudencia? En la iglesia. Meteríamos la prudencia en la iglesia y en el ministerio, porque la prudencia le hace bien a la iglesia y la prudencia le hace bien a los ministerios. ¿Cuánta gente por imprudente se mete en unas? ¡Qué bárbaro! ¿Eh? Entonces es bien importante, queridos hermanos, ya que hemos dado cómo nosotros vemos, diferenciamos de los carismas y el bien que lo hace, pero lo más lindo es que todos los carismas están al servicio de la institución
y del ministerio. Mire qué lindo como dice aquí. Aún el grupo de los 12, Cristo les mandó a su primera iglesia para que fueran comunidad de creyentes, para que fueran una misión en salvación de los hombres, pero los mandó con un propósito y con un fin. Vamos a leer Mateo 28 y versículo 19 al finalizar. El que la encuentre más rápido le voy a dar una de mis pastillas que me sobró acá. Capítulo 28 de Mateo y versículo 19 en adelante. Mire qué lindo cómo nos dice ahí la palabra del Señor, hablándole a la institución y hablando después a los ministerios. A ver, mi hermana, ¿se pone de pie por favor? Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. ¿Cuántas recomendaciones les dio el Señor a sus discípulos en esa palabra? Si ustedes se fijan bien, ¿cuántas recomendaciones les dio? Al principio cuando les dijo, Mateo 28 y 19, ya todos la tienen, ¿verdad? Su pastilla, yo sabía que algo me hacía falta. Ay, 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 muy bien, ahorita se la doy, mi hermana. Mire lo que dice, lo vuelvo a leer, ponga atención, qué es lo que el Señor le dice a la institución, porque en ese momento estaba comenzando la institución, porque era Pedro y los 12, Pedro y los 11. Mire qué interesante. Les dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Ese es el versículo 18. Pero ahora el 19 dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones, háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Esto quién lo hace? Los sacerdotes, cuando nosotros venimos a ser bautizados, ¿verdad? Pero ahí viene la parte de Jesús, cuando Él dice, vayan pues a la gente de todas las naciones. Eso es un servicio de los ministerios. Pero cuando los ministerios vamos a la gente de todas las naciones, los traemos y dentro de ahí de la iglesia dice a la gente de todas las naciones, háganlas mis discípulos. Eso le corresponde a los ministerios, porque el Señor tenía muy claro que la iglesia carismática, la iglesia iba a ser institución, carisma, y el carisma y la institución iban a ir de la mano. Pero también sabía que la iglesia iba a ser carisma y ministerio, porque al momento de irse desarrollando la evangelización, iba a crecer la iglesia y se iban a formar ministerios dentro de la iglesia. Si yo les preguntara, ¿cuántos ministerios hay en la iglesia de Santa Catarina? Más o menos. ¿Cuántos ministerios? 60. Entre ujieres, entre servidores de la palabra, entre ministros de Eucaristía, entre el grupo de oración, entre los predicadores, entre los coros, entre todos los ministerios que hay de una parroquia. Ahora bien, si todos los ministerios de la parroquia entendieran lo que es el don de Dios, el carisma, si todos supieran los regalos que hemos recibido de parte de Dios, aquí es donde viene la segunda parte, no hubiera dentro de la iglesia o de la área a la que pertenece la iglesia, no hubiera una casa sin ser evangelizada. Porque cada ministerio ocuparía su lugar de carisma, o sea, llevar a los carismas a funcionar de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Ahora bien, ¿qué es lo que nos está pidiendo a nosotros el Señor? Jesús se acercó a ellos y les dijo, voy a leer nuevamente, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones, háganlas mis discípulos. Hasta ahí estamos bien. Y de ahí viene, porque hace un punto y coma, y de ahí viene la segunda parte.
bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que le corresponde a nuestros pastores. Y ahí viene nuevamente la parte de nosotros, porque la institución que son nuestros sacerdotes y el carisma que es el laico están unidos, como les volví a decir. Ahí viene la parte de nosotros, dice: y enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y allá hace otro punto: todo lo que yo les he mandado hacer a ustedes. Y termina el Señor diciendo, tanto para la institución como para el carisma, que son los laicos, los ministerios, dice: por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Mire qué interesante. Entonces vemos solo en esta cita bíblica que está unificado carisma, institución, carisma y ministerio. Punto número 1, ¿cómo hacer que el carisma sea más provechoso a la institución? En la medida en que desarrollamos los carismas, es en la medida en que nosotros vamos madurando en su aplicación. En la medida en que vamos nosotros desarrollando el carisma, vamos también adquiriendo madurez en la aplicación. La mayoría de los carismas o de las personas que lo tenemos, fallamos no en tenerlo, fallamos en la madurez de la aplicación, en cómo aplicar los carismas para un mejor provecho para la institución y para el ministerio. Si nosotros nos quedamos, dice aquí, si nos quedamos con el carisma y creciendo el carisma sin la madurez de la aplicación del carisma, podemos cometer el error que muchos han cometido de hacer un ídolo de la persona. Porque estamos nosotros queriendo brillar solos y no estamos nosotros aplicando la madurez del carisma para el bien de la institución. Qué interesante. Por eso todos aquellos que nos consideramos carismáticos o que tenemos los carismas del Espíritu Santo, tenemos que crecer en la madurez de la aplicación. Si alguien de aquí tiene el carisma de la palabra, tiene que crecer en la madurez de la aplicación de ese carisma. Si tiene el carisma de evangelizar, de dar la palabra de Dios, él tiene que desarrollar ese carisma y tiene que crecer en la madurez de la aplicación. ¿Cómo crecer en la madurez de la aplicación? Ese es el punto importante. Toda la iglesia institucional ha cometido errores en la aplicación. Toda la iglesia. O sea, que alguien diga que no ha cometido un error cuando ha servido al Señor en algún ministerio o dentro de la iglesia, cuando alguien diga que no ha cometido ningún error, bueno, ahí está ya mintiendo, ya está cometiendo el error. Cuando alguien dice que no ha cometido errores es porque ya está cometiendo el error, ¿verdad? Pero nosotros hemos visto, dice, toda la iglesia se ha equivocado en algún momento, hablando como institución. Pero la madurez se adquiere no en que no nos equivoquemos, sino en descubrir lo que nosotros aprendimos de nuestros errores. La madurez es aprender de los errores que cometemos. Aprender. Y nos da 3 pasos importantes cómo aprender. Cuando una aplicación de un carisma que Dios te ha dado, has errado en la aplicación o en la madurez de ello, número 1, debes de crecer en la humildad. Debes de crecer en la humildad para reconocer a Dios, para reconocerte a ti y para reconocer en qué fallaste. Fíjese que una persona que tiene carisma y que aplica el carisma y se equivocó en la aplicación o cometió un error en la aplicación, alguien de la iglesia se desanimó por ese error que él cometió, por esa falla, por esa falta de testimonio o por lo que hizo,
Entonces, punto número 1 dice, la iglesia en todos los tiempos ha tenido humildad. Qué lindo. Yo ahora que veo al Papa Francisco, yo siempre he dicho que el Papa Francisco es un compendio de todos los papas de la iglesia. Desde Pedro hasta ahorita Benedicto XVI, un compendio. ¿Qué quiere decir? Que es como un resumen de todos los papas. Es como el broche de oro para la iglesia. Es como el remache, como diciendo el Señor, yo quiero terminar bien con mi iglesia, con mi institución, y aquí les presento a mi servidor. Y qué lindo es ver cómo el Papa humildemente ha pedido perdón, ha pedido oración y ha pedido que nos unamos como servidores para servir mejor a la iglesia. ¿Sabe qué nos está enseñando desde el primer día que salió al balcón del Vaticano? Lo primero que vimos en él fue la humildad. Y ese es un carisma que en la iglesia nosotros necesitamos, humildad, para reconocer la grandeza de Dios, para reconocer en qué hemos fallado en la aplicación de los carismas y para que nosotros podamos madurar en aprender y crecer en esa aplicación de los carismas. Número 2, la humildad, muy importante dentro de nuestra iglesia. Número 2, no dejar de desarrollar la aplicación del carisma. Quiere decir que cuando nosotros vamos aplicando el carisma se va desarrollando. Quiere decir que lo vas perfeccionando. Si te equivocaste una vez, para eso está la humildad, para reconocer los 3 pasos. Y luego después no dejes de desarrollar la aplicación. Sigue adelante con ese carisma que Dios te ha dado, porque vas a perfeccionarlo en el tiempo y en el camino del Señor. No dejes de dar ese carisma, de desarrollar ese carisma, de aplicar ese carisma, porque te lo aseguro que la segunda vez que lo apliques, ya lo vas a aplicar con prudencia. Lo vas a aplicar con mayor sensatez y lo vas a aplicar ya con ese deseo verdadero de hacer el bien a tu comunidad o a tu institución, que es la iglesia. Ya no va a ser solo basado en una emoción o en un deseo que tú quieres, sino ahora ya va incluido el deseo verdadero de agradar a Dios en lo que estás haciendo. ¿Ve? Pero no hay que dejar de desarrollar el carisma. De seguirlo aplicando. Nos vamos a fallar una vez, vamos a fallar otra vez, vamos a fallar otra vez, pero sigamos desarrollando en él, sigamos aplicándolo y sigamos reconociendo nuestras fallas, porque el verdadero maestro se hace maestro por los errores que comete, pero reconoce sus errores, crece en el carisma, se hace maduro en él, pero nunca deja de aplicarlo para la gloria de Dios. Qué lindo. No dejar de aplicarlo. Y el tercero, buscar fuentes que refuercen el carisma. Buscar fuentes que refuercen el carisma. Esto quiere decir que nosotros debemos de estar siempre continuamente leyendo. Si nosotros tenemos el carisma de la palabra, ¿cómo tenemos que nutrir nuestro carisma de la palabra? Leyendo la palabra de Dios, leyendo el catecismo de la iglesia, gastando un tiempito para que nosotros crezcamos en ese carisma, para que nosotros reforcemos ese carisma, para que nosotros lo vayamos desarrollando a través de todas las fuentes que la iglesia nos ha dado. Tenemos muchas fuentes para que nosotros crezcamos en el carisma. Nuestro hermano que está en la alabanza, hay muchas fuentes cómo puede crecer en el carisma de la alabanza. Hay muchos lugares a donde él puede estar viendo cómo se desarrolla la fluidez del Espíritu Santo en una asamblea, cómo va metiéndose el Espíritu Santo a través de la música, cómo hacer que una comunidad se levante en alabanza y explote en alegría. O sea, él tiene que ir perfeccionando su carisma. Lo más terrible que le puede pasar a una persona que tiene un carisma es mediocremente quedarse con él, o sea, pensar que con lo que ya sabe del carisma y cómo lo ha aplicado hasta hoy le ha funcionado, y quedarse solamente con lo que tiene. No irse a las fuentes a desarrollar el carisma que tiene. Quedarse así como está es no perfeccionar y madurar el carisma. Mire qué interesante, querido hermano. Si una persona está aquí y es de intercesión,
no puede quedarse con el libro de intercesión de hace 50 años o de hace 20 años. La iglesia todo el tiempo ha ido modificando, ha ido escribiendo nuevas cosas. Su teología está siendo más sencilla, más aplicable, más entendible para los ministerios y para la institución. El Papa Francisco, sus escritos son tan sencillos que todo mundo los puede entender. Entonces, querido hermano, no podemos quedarnos los carismáticos, las personas que tenemos los carismas, no podemos quedarnos con la mediocridad de lo que ya sabemos hasta ahorita. Nosotros tenemos que invertir en el carisma para perfeccionarlo y para madurarlo. Hay muchas fuentes a donde nosotros podemos perfeccionar los carismas. Se puede notar, mire qué lindo este punto importante, se puede notar cuando una persona se ha estancado en el carisma. Se puede notar cuando una persona se ha estancado en el carisma. Por ejemplo, se puede notar cuando el ministerio de alabanza se ha quedado estancado, porque lo mismo que cantó la semana pasada, lo vuelve a cantar esta semana porque no tuvieron chance de ensayar, ¿verdad? Entonces, y como lo cantaron la semana pasada, como que si fuera una repetición nuevamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se da, se siente, o se experimenta, o se puede ver cuando un carisma se ha estancado, cuando no hay algo nuevo, no hay algo fresco, no hay algo rico para comer de esa persona que está desarrollando los carismas. Se puede notar cuando un predicador no se preparó. Incluso se puede notar cuando una persona que es animadora llega y anima, quizás la agarraron de repente y anima, y pues ni modo a lo que viene, y piensa que animar es decir, ¿quién vive? ¿Y cuántos están alegres? Y piensa que animar es eso, sin perfeccionar la animación. La animación es hacer los salmos, vivir los salmos. Animar es que la persona entre animándose a vivir la experiencia de Dios. Animar quiere decir que yo pueda leer el texto, el salmo, que lo pueda tener en mi memoria y que yo lo pueda proclamar, que pueda proclamar el salmo y animar al pueblo a que alabe al Señor, a que abra su corazón para que tenga un encuentro personal con el Señor. Un animador se puede ver cuando está continuamente manoseando la palabra de Dios, porque no dice el mismo texto, siempre está con un salmo nuevo, con una alabanza nueva, con una nueva exhortación, con una nueva forma de animar al pueblo de Dios. Hay pan calientito, hay algo fresco, y entonces esa persona se ve que no está estancada en el carisma que tiene. Y le quiero decir esto, queridos hermanos, no es porque sean ustedes, pero esta comunidad ha sido ricamente bendecida en los carismas, ricamente bendecida. Hay muchos carismas, hay muchos dones. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Desarrollarlos y perfeccionarlos en la aplicación, que nosotros los apliquemos con madurez, lo apliquemos para la gloria de Dios, y que si nosotros en la aplicación nos equivocamos, ser humildes para reconocer delante de Dios, pedir perdón si a alguien le fallamos dentro del ministerio, y que podamos continuar desarrollando los carismas que Dios nos ha dado. Cuando tú desarrollas un carisma, entonces estás listo para desarrollar otro. La multiplicación se da porque Dios va desarrollando el carisma de acuerdo a todo el deseo que tú tienes para poder crecer en el carisma. Qué lindo. Esa es la parte institucional. Ahora vamos a la parte del ministerio. Los carismas y los ministerios, tanto de la iglesia como el ministerio específicamente del grupo de oración. Mire qué interesante. Nosotros vemos que los carismas y el ministerio van de la mano, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los carismas dentro de los ministerios son fundamentales dentro de los ministerios. Un ministerio sin el desarrollo y la aplicación de los carismas es un ministerio vacío. Es un ministerio vacío. Por eso, desde todos los tiempos, la iglesia ha dado a los carismas un lugar especial dentro de la iglesia que se llaman ministerios. Ahora bien, ¿cómo acomodar a cada persona de acuerdo a su carisma en el ministerio que le corresponde? Ahí está la pregunta del millón. ¿Cómo acomodar a cada persona de acuerdo al carisma en el ministerio que le
corresponde. Por ejemplo, si yo sé que canto mal, aunque me guste el coro, yo tengo que reconocer qué carisma Dios me ha dado para acomodarme en el ministerio. Hay personas que me dicen: hermano, es que le he preguntado a Dios que en qué quiere que le sirva y no me ha contestado. Hermana, pues, ¿cómo no le ha contestado? ¿Qué es lo que usted sabe hacer? ¿Cuáles son las cosas más, lo que usted siempre frecuenta o lo que hace dentro del ministerio de la comunidad? Oh, no, yo soy buena para animar, yo soy buena para esto, buena para exhortar. Y luego me está diciendo que ya le preguntó a Dios y ya le dijo en qué. Queridos hermanos, nosotros necesitamos, de acuerdo al carisma, entrar en el ministerio de acuerdo al carisma que tenemos. Yo no voy a poner a animar a una persona que es de intercesión, porque va a empezar aquí a animar como que si estuviera en el Santísimo. Y va a empezar: hermanos, los invito a entrar en la presencia del Señor, sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con una asamblea, con un grupo de oración? Esa persona no está en el carisma de acuerdo a donde ha sido su llamado. Entonces, si nos acomodamos cada quien en el carisma, menciona, el ministerio florece. El ministerio florece. Porque de acuerdo al carisma debe de ser el lugar a donde tú tienes que estar para que el ministerio crezca, se desarrolle en su misión, Y eso es bien lindo, queridos hermanos, porque mire, a veces muchos en un grupo de oración andan rondando de ministerio a ministerio, andan probando. Ahora me voy con los de oración, ¿verdad? Ahora me voy con los sugieres, ahora me voy con los que están enfrente recibiendo a la gente, y están así cambiando de ministerio. Y ya cuando encuentran el ministerio que es de ellos, es donde empiezan a desarrollarse en el crecimiento. Y es cuando empiezan verdaderamente a comprometerse, a ser servidores fieles, a ser personas de iglesia, del grupo, a estar ahí, porque hasta se sienten felices en ese lugar. Y no es la gente que está en el ministerio, no, es que usted ya encontró el lugar de acuerdo al carisma que Dios le ha dado. Y eso es lindo. Yo no voy a poner a mi hermano a estar, aunque sea de oración, no lo voy a poner a que esté encerrado allá, cuando el hermano tiene el carisma de animar a la gente. Tiene el carisma de que se para y empieza a aplaudir y empieza a hacer de todo lo que Dios le ha dado, y la comunidad se alegra y se goza en el Señor. ¿Y qué va a pasar si él se va por allá y no está en su corazón ese carisma? Se va a ir a empezar a desanimar. Y se va a empezar a enfriar, y como tiene que obedecer la criatura, porque el coordinador le dijo, no tiene que ser obediente, y allá lo mandan al Santísimo, le va a aguantar unos 15 días, un mes o 5 meses, ¿verdad? Pero ya después de 5 meses se va a sentir ahogar, se va a sentir que no está en su lugar, y a veces se les escapa a los del ministerio de intercesión y ya está acá al frente danzando. Entonces, ¿para qué violentar un carisma si sabemos qué es lo que Dios le ha dado? Y de acuerdo a lo que nos ha dado el Señor, hay que estar en el ministerio que nosotros sabemos que podemos desarrollar el carisma para la gloria de Dios y para el bien del grupo de oración. Y esto es bien importante, hermanos, porque si no, los coordinadores de los ministerios sufren. Ahí está una persona en el coro que cuando suelta la voz, le voy a contar una anécdota entre paréntesis. Nos pasó en México, en uno de los retiros que fuimos a dar. Llevábamos a un hermano que era buenísimo para predicar, incluso es mi primo Ramón Miranda, buenísimo para predicar, y eso todavía nos sirve todavía cuando nos juntamos de risa, ¿verdad? Porque estaba la asamblea, pues la hacíamos a campal y estaba toda aquella gente, mi hermano con el piano porque era el de la música, y estábamos aclamando la presencia del Espíritu Santo y pidámosle al Espíritu Santo, y Espíritu Santo ven, ven. Y en un momento de eso se le ocurrió a alguien de los que estábamos acá en el micrófono darle el micrófono a Ramón, y empezó con un tono pero bárbaro. Y entonces así al momento mi hermano Chema me volteó a ver, y volteó a ver al hermano diciendo, quítenle el micrófono rápido porque ya todo lo que hicimos del Espíritu Santo nos lo va a espantar. Inmediatamente fuimos y le tocamos la espalda, y él se dio cuenta que no estaba en el lugar de acuerdo que tenía que esperarse, de acuerdo a su carisma, porque le tocaba la predicación. Con sencillez dio el micrófono porque se dio cuenta que estaba llamando la atención, gente estaba abriendo los ojos porque la cantada estaba
para la tostada. ¿Ah? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos? Para el bien funcionamiento de los ministerios del grupo de oración, nosotros necesitamos tener humildad y nosotros necesitamos acomodarnos de acuerdo al ministerio que Dios el Señor nos ha dado. Incluso también nosotros podemos ver cuando una persona no está en el ministerio que nosotros vemos que está, el carisma en la persona, y incluso el hermano puede decir, la hermana yo la veo acá en este otro carisma, en este otro ministerio, y a veces no le decimos a la hermana porque a veces ella la sentimos que está muy a gusto ahí en ese ministerio, pero ella pudiera desarrollarse más en el ministerio de a cual ha sido llamada. ¿Cuántas personas de aquí han sido llamadas para la proclamación de la palabra? ¿Y saben por qué están en el ministerio que están? Por 5 razones. ¿Ah? No quieren entrarle al compromiso, no quieren entrarle a discernir la palabra, a estudiar la palabra. Pero muchos de los que están aquí sentados tienen el carisma de la palabra. Y ahí viene el punto importante: cómo nosotros podemos desarrollar el carisma dentro del ministerio que necesitamos para que nosotros podamos crecer en él. 1. Revisemos los carismas que tenemos. Revisemos los carismas que tenemos. Cada uno de nosotros nos conocemos. Revisa tus carismas. Revisa tus carismas. 2. ¿En qué área eres fuerte? ¿En qué área de tus carismas eres fuerte? Por ejemplo, si estás en el momento de la oración y tú en la oración eres fuerte y estás orando con fuerza y estás reclamando las promesas del Señor, ¿en qué áreas eres fuerte? ¿Qué te impide desarrollar tu carisma? Revísate. ¿Qué te impide desarrollar tu carisma? ¿Qué te impide? Nosotros sabemos, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Sabemos qué nos impide desarrollar el carisma. ¿Qué me impide desarrollar el carisma? Número 4, ¿por qué tengo miedo a la aplicación de los carismas? Cuando Dios me pide que haga algo, ¿por qué tengo miedo de hacerlo? ¿Por qué siempre está el prejuicio en mí? ¿Por qué el miedo a la aplicación de los carismas? ¿Por qué el miedo? Por ejemplo, si el Señor está dándote algo en tu corazón y no lo haces por temor a que te critiquen o el temor a fallarle a Dios. Si el Señor lo está poniendo en tu corazón, la mayoría de las veces son perjuicios personales. Son perjuicios personales, o sea, bloqueos que uno mismo se pone para no aplicar el carisma. En el momento cuando está la oración fuerte, el Señor te pone una palabra y te está dando una palabra de profecía. Y la puedes dar con toda libertad, sin escandalizar a la comunidad, sino darla de acuerdo como la estás recibiendo. Y a veces te retienes por perjuicios. ¿Qué dirán? ¿Me criticarán? ¿Qué dirán de mí? Pensarán que ya me creo mucho. ¿Cuántos perjuicios hay en uno y no crecemos en la evolución del carisma y en la aplicación del carisma? Porque tenemos aquí en nuestra cabecita muchos perjuicios que ni siquiera nadie ha dicho, solamente los tenemos nosotros. Qué interesante, querido hermano. Incluso hasta para hacer las cosas en tu casa y en tu trabajo. A veces tú eres hábil para hacer algo en tu trabajo y no lo haces por temor a qué dirá el patrón o qué dirá el otro. ¿Ah? O temor de que vayan a pensar que tú ya te crees mucho y apenas tienes unos cuantos meses en el trabajo. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas cosas nosotros privamos a la comunidad de recibir por el miedo a la aplicación del carisma? El miedo a la aplicación del carisma. Número 6, el discernimiento del carisma que estamos aplicando. Nosotros necesitamos discernir cuando aplicamos el carisma. Necesitamos discernir el fruto que dejó el carisma que tú aplicaste. Discierne el fruto que dejó el carisma. Por ejemplo, si diste una palabra de predicación, predicaste esa noche, tienes que discernir, sentarte cuando hayas terminado, si es delante del Santísimo o solo, aparte, discernir qué fruto dejó tu predicación. ¿Qué fruto dejó tu oración que hiciste al iniciar el grupo de oración? ¿Qué fruto dejó tu servicio? ¿Qué fruto dejó la aplicación del carisma que tú hiciste? Discernir el carisma, discernir los frutos. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad?
Entonces, si nosotros no discernimos el carisma, o sea, no discernimos el fruto, muchas veces vamos aplicando los carismas y como no discernimos en el fruto, entonces no reconocemos la bondad de Dios, lo que Dios está haciendo. Y por eso a veces no nos gozamos, no crecemos en el gozo de los carismas, porque no estamos revisando el fruto del carisma que Dios te ha dado y el que estás aplicando. Discernir el carisma para ver, o sea, viendo el fruto que dejó, la aplicación de ese carisma. Y número siguiente, ¿sí, hermana? Discernir. Ajá. Perdón, el número 5, disculpe, que me voy en los números, pero bueno. El número 6 es orar por el carisma que estás aplicando. La oración. Nunca dejar de orar por los carismas. Nunca dejar de orar. Señor, te doy gracias por este regalo que me has dado de la palabra. Y te pido, Señor, que me enseñes a perfeccionar la palabra para tu mayor gloria. Enséñame, Señor, a hablar de ti. Enséñame a descubrirte. Qué lindo cuando están pelando las mazorcas, que cuando se ve el grano, ¿verdad? Primero le quitan todo lo de arriba y luego después le van quitando las hojas hasta que se ve el grano grande, sabroso, que hasta se puede comer sin cocerse, ¿ah? Pero qué lindo, querido hermano, la oración es lo que nos permite irle quitando lo que cubre ese misterio de Dios, irle quitando lo que cubre ese misterio de Dios. Nunca dejes de orar por el carisma, el regalo que Dios te dio, porque la oración te fortalece el carisma, la oración te perfecciona el carisma y la oración te da la fuerza y la valentía para la aplicación. La oración, queridos hermanos, la oración, muy importante para el carisma. Y después de la oración es el servicio común al ministerio, el servicio, dar el carisma para el bien de la iglesia o del servicio del grupo de oración, del ministerio al cual estás llamando. Servir, que tu carisma sirva, que tu carisma apoye, que tu carisma esté reforzando el servicio de tu ministerio, que tu carisma lo pongas al servicio común de la comunidad. Qué lindo, querido hermano, cuando vemos personas que tienen muchos carismas, pero los dan en el servicio con sencillez, ¿ah? Y hasta esa persona cuando los da con humildad en el servicio, en el ministerio, esa persona cuánto bien le hace al ministerio. Que se siente cuando esa persona no está. Se siente. ¿Por qué se siente que cuando esa persona no llega al grupo de oración? Cuando ha desarrollado su servicio y da lo mejor de él y lo perfecciona en la oración, en el discernimiento y en todas las cosas que fuimos dando. Cómo el Señor le va haciendo visible en la comunidad. Cómo la comunidad va viendo que esa persona cuando sirve, cuando desarrolla, cuando da, el Señor se manifiesta a través de ella. ¿Por qué? Porque esa persona ha servido y sirve con todo su corazón, porque sabe a quién le sirve, por qué le sirve y para qué le sirve. Y esa persona es una bendición para el ministerio. ¿Qué pasa cuando tenemos todo lo contrario a lo que hemos dicho? ¿Qué pasa cuando tenemos todo lo contrario? Y aunque seamos servidores, todo lo contrario. Dígame de uno de los puntos, dígame lo contrario de ese punto. Usted solamente ahí. Dígame lo contrario de uno de los puntos que están ahí. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario? Por ejemplo, lo contrario de discernir el fruto, ¿qué es lo contrario de ello? La inconsciencia. Ser una persona que da el carisma, pero la inconsciencia de quién lo hace, cómo lo hace y para qué lo hace. O sea, irse de un servicio pensando que ya lo hizo y que ya cumplió, pero no discernió los frutos que Dios dejó. Entonces vemos cuánta inconsciencia hay en los carismas, cuánto desapego hay de sentir gratitud por esos regalos de Dios que hemos recibido.
¿Cuántos servidores hay que hacen un servicio y se van? Incluso a veces ya no hacen la oración final y no disciernen. Eso se llama también muchas veces evaluación. Cuando se termina un retiro, ¿qué es lo que hacemos? Evaluar qué fue lo que pasó en el retiro, cuántos frutos dejó el retiro, qué fue lo que pasó acá en este ministerio, en este otro ministerio. No estamos ahí para criticar los ministerios, estamos para discernir qué fruto nos dejó. Y cuando caminamos inconscientes, somos personas que estamos viendo que pasa la obra de Dios, pero nosotros estamos inconscientes, y como estamos inconscientes, entonces no agradecemos el carisma que Dios nos ha dado, porque no nos detuvimos a discernir el fruto que dejó la aplicación de tu carisma. ¿Se da cuenta qué interesante es, querido hermano, que nosotros en los carismas crezcamos, estemos en el lugar indicado, que los desarrollemos, que en la aplicación experimentemos madurez, que discernamos, ¿verdad? Y que estemos nosotros orando por ese camino, por ese carisma, y que estemos vigilantes, porque cuando uno no está vigilante de los regalos, puede llegar el cuervo y quitártelos, y estar inconsciente sirviendo al Señor, estar viendo tantas cosas, tantas maravillas del Señor y no agradecerlas. Por eso a veces no crecemos en los carismas, porque no estamos discerniendo en los frutos que cada carisma nos ha dejado para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuál es lo contrario a no servir los carismas en la comunidad? Que tú tengas muchos carismas, que tengas buenos carismas, que Dios te ha bendecido con carismas. ¿Qué es lo contrario a quedarte con esos carismas en tu casa? O quedarte sentado en el grupo de oración, o servir en un lugar que es más cómodo que en el carisma que Dios te ha dado. Estás sirviendo, pero estás sirviendo en un lugar que no aplica mucho compromiso o mucho desarrollo de ti mismo, o no te hace esforzarte a la oración, al discernimiento y al compromiso. Lo contrario, estamos nosotros sirviendo cómodamente en el lugar que nosotros queremos servir, pero no en el carisma que Dios te ha dado para dar mucho fruto para la gloria de su nombre. Ahí, dígame, mi brother. Ajá. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Tenemos que revisar qué es lo que hace que la persona falle en el ministerio, ya sea en el compromiso de ese ministerio, ya sea en la puntualidad o en la obediencia o en la responsabilidad. Tenemos que revisar qué es lo que está pasando en la persona por el cual al ministerio que es invitado no está dando la talla, ¿verdad? Y no es porque no tenga carismas, no es porque no tenga carismas, y no es porque Dios no le haya dado regalos a esa persona, es que ella no está madurando en el carisma que Dios le ha dado. Está ignorando las gracias que de Dios ha recibido, y entonces no se compromete con ella misma, con él mismo. Y al no comprometerse con uno mismo a desarrollar el carisma que Dios te ha dado, y el comprometerte implica ¿qué? Oración, discernimiento, estar ahí para que puedas tú desarrollar el carisma de acuerdo al cual fuiste llamada. Quiero que tú sepas una cosa. Si esta persona está en todas partes y no se acomoda, es que es una persona que le gusta ser sanguínea en el camino del Señor. ¿Qué significa? Es una persona superficial, ¿verdad? Que no quiere encajar o no quiere comprometerse de lleno en algo porque no hay en su persona ese compromiso sincero para el Señor. Entonces, tiene que hacer un alto, revisar bien su vida y su conversión, revisar su conversión. Señor, yo sé que tú me llamaste para algo. Y yo sé, Señor, que tú tienes grandes regalos en mi vida. Me has dado grandes regalos en mi vida, Señor. Ahora, hazme comprometerme conmigo mismo para crecer y desarrollar primero. Yo le invitaría a esa persona a que primero desarrolle su crecimiento en Dios.
que desarrolle su espiritualidad, su conversión, desarrolle su intimidad con Dios. Y después de que haya desarrollado su intimidad, su conversión y su crecimiento, entonces a través de esa unidad con Dios, Dios le va a hacer sentir en el carisma donde debe de estar esa persona. Por eso es bien importante, queridos hermanos, que nosotros estemos continuamente discerniendo. San Francisco de Sales le llamaba el examen de conciencia. Porque cuando nosotros tenemos conciencia en el servicio, cuando tenemos conciencia de lo que hemos recibido y cómo lo estamos desarrollando y cómo lo estamos aplicando, qué fue lo que en el día hicimos bien, qué fue lo que en el día fallamos, entregárselo al Señor lo que hicimos bien para la gloria de Él y lo que hicimos mal también para que el Señor nos bendiga con nuevas fuerzas, el Señor nos bendiga con una fuerza interior para que podamos no dejar de aplicar el carisma, no, por miedo que equivocarnos otra vez, no. Seguir aplicándolo, pero después de haber orado y de tener ese examen de conciencia en la noche, al día siguiente vas a amanecer fresco con ese deseo de seguir aplicando el carisma que quizás un día antes tuviste el error o cometiste una imprudencia en la aplicación del carisma. Nosotros necesitamos, querido hermano, tener ese examen de conciencia como servidores. No perdamos la conciencia de a quién le estamos sirviendo, cómo le estamos sirviendo y por qué le estamos sirviendo. Claro. Ajá. Claro. Sí. Podemos servir en los ministerios, podemos servir en todos los ministerios, pero cada uno de nosotros tiene carismas especiales que Dios nos ha dado. Entonces, no nos enredemos. Podemos servir en todo, porque cuando viene un congreso, tanto yo estoy en el baño, limpiando los baños, como puedo estar allá, como puedo estar más allá, y hasta me toca la limpieza al final del congreso. Y no por eso, nomás porque ya, según yo, estoy allá al frente, o no, a mí ya no me toca limpiar. ¿No? ¿Cómo no? Somos servidores, ¿verdad? Porque servimos en todo lo que un servicio del Señor implica, pero Dios te ha dado un carisma especial, que ese es el que tienes que desarrollar. ¿Cómo? En la intimidad de la oración, en el discernimiento, estar continuamente ejerciendo al servicio del Señor ese carisma, y tú vas a ir creciendo en él. Todos podemos servir en todo para la gloria de Dios. Amén. Donde quiera que te pongan, aquí tenemos que ser como dicen allá en mi tierra, donde me pongan el que es gallo, donde quiera canta. Y aquí todos podemos dar lo mejor en cualquier lugar donde nos pongan. Amén. Pero eso no quiere decir que no tienes un regalo bien marcado especial de parte de Dios. Algo extraordinario que Él te dio para la gloria de su nombre y para el crecimiento del grupo y de la comunidad eclesial a donde tú estás sirviendo para la gloria de Él. Amén. Por eso, para que no nos equivoquemos, podemos servir en todo, porque el buen servidor, donde lo pongan, da fruto para la gloria de Dios. Amén. Y ahí ya viene después el desarrollo de tu carisma. Muy bien. Entonces, de esa manera el ministerio se va a ver siempre como esa rama que siempre da buen fruto para la gloria de Dios. Ahora bien, carisma e institución, carisma y ministerio, y la unidad en la diversidad de la iglesia. La unidad en la diversidad de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Ya porque yo soy de la renovación carismática o porque yo soy solamente servidor de los grupos de oración, ¿eso quiere decir que ya no puedo ir a servir con los jóvenes para Cristo? ¿Que ya no puedo ir a servir con los ministros de Eucaristía, ir a darles un tema? ¿Que ya no puedo ir a compartir mi servicio con otro ministerio si me lo han pedido? Pero no se trata de que nosotros vayamos a otro ministerio y como allá en aquel ministerio es algo nuevo lo que tú fuiste a hallarle, y allá te quedas porque pues dices, bueno, acá me siento bien porque acá me aplauden, acá me invitan esto, acá me dan lo otro, acá soy un centro de atención, allá ya ni siquiera me toman en cuenta, ese Julio ya ni siquiera me pone a hacer nada. ¿Se da cuenta? O sea, en lo que es en la universalidad de los ministerios, o sea, en todos los ministerios que hay dentro de la iglesia, tiene que haber unidad. Qué lindo, porque nosotros, los regalos no son de nosotros, los regalos son del Espíritu. ¿Y el Espíritu Santo es tuyo? El Espíritu Santo es de toda la iglesia, de toda la iglesia. ¿Sí? Dígame.
Ajá. Su prioridad es el grupo de oración. Por ejemplo, yo voy y doy temas a Movimiento Familiar Cristiano. ¿Ah? Bastante que me invitan a Movimiento Familiar Cristiano aquí en San Bernardino y en Orange County, en Los Ángeles. ¿Ah? Cada que voy y comparto, observo qué es lo que hacen en el Movimiento Familiar Cristiano. Y una de las cosas que me encanta es la canción que tienen del matrimonio, ¿verdad? Del matrimonio, que tienen una canción muy linda, a donde ese es el lema de ellos, del movimiento familiar, de los grupos de matrimonios. Cantan la canción, todos ya se la saben de memoria, tienen a la chavala bien agarradita del brazo y termina la canción, y la canción termina con un beso y le tiene que plantar el beso a la dama. ¿Ah? Entonces yo cuando fui a ese lugar y vi ese testimonio me encantó, dije qué lástima que no traje la mía. ¿Se da cuenta? Entonces hay cosas que nosotros podemos aprender de otros ministerios. Vamos y servimos y nos regresamos. Dice Pablo que nosotros debemos de ir con los paganos y hacernos con ellos para atraerlos ¿a quién? A Cristo. Nosotros no vamos a ir a un ministerio y quedarnos en el ministerio. No, nosotros vamos a ir a darle vida, a desarrollar los carismas a ese ministerio, a dar lo mejor que Dios te ha dado. Y entonces regresarte a tu centro, a tu núcleo, a tu lugar, a donde Dios te llamó, a donde Dios te tiene para la gloria de Dios. ¿Qué hacía Pablo cuando se iba de viaje? En las 3 misiones que tuvo, las más grandes, en las 3 misiones que tuvo, siempre cuando terminaba su misión regresaba a Antioquía. Siempre regresaba a Antioquía. ¿Por qué? Porque cuando regresaba, esa era su casa, ese era su lugar. Ahí se reunían todos a contar las maravillas del Señor. Ahí se gozaban de los testimonios. Ahí oraban, pasaban noches enteras. Fíjese que cuando regresaba Pablo, pasaban noches enteras y a veces se les iba todo 3, 4 días sin dormir, contando las maravillas que el Señor hizo en toda la misión. Y no les daba sueño porque estaban emocionados con todas las maravillas que estaban compartiendo cada uno de ellos. ¿Ah? Y con todas las cosas que estaba haciendo, cuando se abren nuevas comunidades, cuando gente ha sido venida al evangelio, cuando personas se han reencontrado. Ustedes, queridos hermanos, cuántos testimonios hay en esta parroquia y que han servido de tanto y de mucho para la gloria de nuestro Dios. Queridos hermanos, nuestra casa es donde el Señor nos llamó. Esa es nuestra casa. Ese es el lugar a donde Dios te tiene. Por ejemplo, yo no puedo ni pensar por aquí irme de misionero y dejar a mi esposa y a mis hijos. ¿Ah? O sea, abandonarlos por todo un mes, aunque ande haciendo las cosas de Dios. En mi prudencia no está correcto. En mi prudencia tengo que ser también padre y esposo. Y lidiar con los problemas de mi casa, porque todos tenemos problemas, o ustedes no tienen. Ah, qué bueno, estoy en un buen lugar. ¿Ah? ¿Se da cuenta? O sea, todos tenemos problemas y yo tengo que enfrentar los míos con mi esposa y con mis hijos. Tenemos que crecer juntos. ¿La tenemos hecha? No, ni tantito. Estamos todavía aprendiendo. Todavía estoy aprendiendo a ser papá, a ser esposo, y viera cuántos errores cometo. ¿Ah? Pero gracias a Dios que todavía me da la humildad para discernir y para poder postrarme y decirle, ¿sabes qué, Señor? Pues otra vez, ya la regué, Señor, ayúdame. Qué lindo, queridos hermanos, es doblegar nuestro corazón delante de Dios, hacer un verdadero ministerio. Mi ministerio es mi casa, es mi familia, allí es mi verdadero ministerio. El que doy acá afuera es añadidura, es gracia de Dios, que Dios me permite hacerlo para la gloria de su nombre. Pero el verdadero ministerio comienza desde tu corazón, desde el seno de tu casa, desde el seno de la realidad que tú vives y que yo vivo. Desde ahí comienza el servicio para nuestro Dios. Amén. Y terminamos de esta manera. Qué lindo. Ahora bien, ya cuando le hemos dado la universalidad de los ministerios, tiene que haber unidad en cada uno de los ministerios para edificación del cuerpo de Cristo. Edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a dar como laicos lo que Dios te ha dado, bendecir con lo que Dios te ha bendecido, aportar con lo que Dios te ha aportado, llevar fruto maduro a donde hay todavía fruto verde. Qué lindo.
es llevar un frutito maduro. Qué rico se comen las frutas maduras, ¿verdad? Un durazno bien maduro, de eso que hasta te chorrea aquí la agüita bien sabroso, ¿ah? Pero qué tremendo es comerte un durazno todavía verde, ¿ah? Le da la mordida y se te queda el diente postizo ahí, ¿ah? Qué tremendo. Y mira qué lindo, hermanos, los que desarrollamos los carismas, qué lindo es llevar fruta madura. Qué lindo es que tú como esposa lleves fruta madura a tu matrimonio, a tu comunidad, a otra comunidad que lo necesita. La unidad del ministerio, debemos de llevar fruta madura a otros ministerios que todavía están verdes en el servicio del Señor, que todavía están gateando en el servicio del Señor. Tenemos que llevar esa madurez cristiana a ellos que tanto lo necesitan. Por eso, queridos hermanos, los laicos en todos los tiempos han sido llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Le pongo varios textos bíblicos de cómo el Señor nos llama a hacer luz rápidamente para que nosotros ya vayamos cerrando este día. Mire lo que dice primero Isaías en el capítulo 60. Mire qué interesante cómo dice. Isaías habla de cómo se desarrolla esta luz. Mire, 60 y versículo 19. Está empezando a decir lo que nosotros, lo que el pueblo de Israel fue en el Antiguo Testamento y lo que nosotros hoy somos, y cómo viene la cadenita en el ministerio al cual pertenecemos. Mire lo que dice la palabra. Isaías 60 y versículo 19 y 20 dice: ya no necesitarás del sol que te alumbre de día, ni la luna que te alumbre de noche, porque yo, el Señor, seré tu luz eterna. Yo, tu Dios, seré tu esplendor. Tu sol no se ocultará jamás, ni tu luna perderá su luz, porque yo, el Señor, seré tu luz eterna. Tus días de luto se acabarán. Tus días de luto se acabarán. Eso es cuando tú ya tienes esa luz del Señor. Y mire cómo le dijo esto el Señor en el Antiguo Testamento. Pero quiero correr un poquito rápido para que podamos tener todas las citas bíblicas. Mire cómo dice Juan en el capítulo 9. Allá primero habló de que yo soy tu luz eterna. Tu luz nunca se apagará de día y de noche. Yo seré tu luz eterna. Tus días de luto se acabarán. Y mire cómo dice capítulo 9 y versículo 1 hasta el 7 dice: al pasar por cierto lugar, Jesús vio a un hombre que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron: maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por su pecado o por los pecados de sus padres? Jesús le contestó: ni por su propio pecado, ni por el pecado de sus padres. Fue más bien para que en él se muestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me ha enviado. Dice, pero viene la noche cuando ya nadie puede trabajar. Ahorita estamos todavía de día. Estamos todavía en la luz. Estamos todavía desarrollando los ministerios y la aplicación de ellos para el bien, la unidad de toda la iglesia. Y mire lo que le dice: mientras estoy en este mundo, yo soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús hizo un poco de saliva, hizo un poco de lodo, e untó en el ciego y le dijo: ve y lávate al estanque del Siloé, que significa el enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Palabra de Dios. Mire cómo está el desarrollo. Jesús vino a traer esa luz que le había prometido Dios en el Antiguo Testamento, que Él sería la luz eterna. Jesús ahora lo está haciendo presente, como Él vino a dar la luz y hacer el luz mientras estoy yo en este mundo. Pero mire cómo dice el capítulo 8 y versículo 12. 8 versículo 12 de Juan 8:12 dice: mientras se dirigía otra vez a la gente les dijo, mire qué interesante cómo va el desarrollo. Dice capítulo 8 y versículo 12 de Juan: yo soy la luz del mundo. Aquí viene ya otra vez nosotros. Mire qué interesante. Dice: los que me siguen tendrán la luz que les da vida y nunca andarán en la oscuridad. ¿Los que qué? Los que me siguen. ¿De quién está hablando?
de aquella persona que está desarrollando las gracias, los carismas que Dios le ha dado. De esas personas que somos cada uno de nosotros, que estamos siguiendo al Señor, que estamos sirviendo al Señor en el ministerio al que pertenecemos, pero también hay otros ministerios que necesitan la luz de Jesucristo nuestro Señor. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Pero mire ahora cómo dice Mateo 5. Ahí vamos, ahí vamos. Mateo 5. Mateo 5 y versículo 14. Ya no dijo, yo seré tu luz eterna en el Antiguo Testamento. Ya no dijo, mientras estoy en este mundo yo soy la luz del mundo, y lo comprobó con el ciego de nacimiento. Ya no dijo, ustedes, el que me sigue tendrá la luz que le da la vida. Ahora lo dijo de una manera directa, de una manera directa. Mire qué interesante cómo les dijo en el versículo 14 del capítulo 5 de Mateo, versículo 14. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes. Ya no les dijo con simbolismos ni nada. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerlo debajo de un cajón. Antes bien, se pone en lo alto para que alumbre a todos los que viven en esa casa. Palabra de Dios. La casa de Dios es la iglesia. A donde Dios habita como Trinidad es la iglesia. Y en esta casa que es iglesia, nosotros lo que recibimos de Dios no podemos ocultarlo, sino que tenemos que ponerlo en alto para que alumbre a todos los que están en esa casa. Qué interesante. Termina en Apocalipsis. Quiero dársela rápido, discúlpeme, que quizás ahora estoy dando muchas citas bíblicas, pero es importante. Mire, Apocalipsis capítulo 21 y versículo 23 dice: la ciudad, hablando de la iglesia, hablando del pueblo de Dios, la ciudad, versículo 23 del capítulo 21, dice: la ciudad no necesitará ni del sol ni de la luna que la alumbren, porque la alumbra el resplandor de Dios, y su lámpara es el Cordero. Mire qué lindo. Y ahora ya está mencionando esta iglesia, esta ciudad. Ya no necesita ni el sol ni la luna que la alumbren, porque la alumbra el resplandor de Dios. Y la lámpara que alumbra, la luz de Dios, es el Cordero de Dios, que es Cristo. Y que está en esta ciudad. Porque no sé cuántos de ustedes han leído el libro de San Agustín, La ciudad de Dios. La ciudad de Dios es un libro bello que habla de la iglesia y que habla del reino de los cielos. Cómo San Agustín está haciendo la unidad de la ciudad de Dios, hablando del cielo y hablando de la iglesia. Cómo la unifica San Agustín en sus escritos. Y eso es bello, queridos hermanos, porque la lámpara, la luz, el resplandor de Dios es el Cordero de Dios, que sigue alumbrando la iglesia, que sigue diciéndonos a cada uno de nosotros que nosotros somos la luz del mundo al cual pertenecemos y servimos, y que esa luz que hemos recibido no se puede ocultar debajo, tiene que ponerse en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Y termino con esta cita bíblica, 22 de Apocalipsis y versículo 5. Mire qué lindo. Allí dice, allí, y me encanta, a mí me gusta mucho fijarme en los acentos, porque eso me dice algo. Ahí dice allí, o sea, hablando de la ciudad, hablando del pueblo de Dios, hablando de la iglesia. Mire lo que dice: allí no habrá ya noche, y los que allí vivan no necesitarán la luz de la lámpara, ni la del sol, ni la de la luna, porque Dios el Señor les dará su luz, y ellos reinarán por todos los siglos. Amén. Vaya que le saqué el amén. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Y ahí lo dice amén, porque está hablando de nosotros, como el que es de Cristo, el que tiene la luz de Cristo, es el que está reinando, y que los ministerios son los que están llevando la luz de Cristo a otros corazones, y que debemos de seguir poniendo esa luz, ese servicio en alto, que no debemos de ocultar lo que de Dios hemos recibido, y que esas gracias sirven para que otros puedan venir a esta gran ciudad de Dios, que es la
iglesia. Amén. Bien, la vamos a dejar ahí porque la semana que viene, vamos a ver lo que es la iglesia en el mundo de hoy. La iglesia en el mundo de hoy. Va a ser un tema bello que nos va a ayudar mucho a darnos cuenta en el mundo en el que estamos viviendo y cómo nosotros como iglesia podemos ser ese testimonio vivo para la gloria de Dios. Y terminamos este segundo ciclo con el tema de María, Madre de Dios y de la iglesia. Ese tema es bellísimo porque ese tema nos va a alumbrar la imagen de María desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y poder nosotros hacer esa unidad de todo lo que María fue desde el momento que Dios mencionó en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer. Va a haber un tema también bellísimo que ahí con ese tema cerramos el ciclo de lo que es la iglesia, con María, Madre de Dios y Madre de la iglesia. Amén. Muy bien. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos.